En la radiotelevisión municipal es una cita recurrente la que se produce con la historia desde que se creara este medio, hace ya como radio pues más de 35 años. Y hoy tenemos al cronista de la villa, Juan Luis Navalmolero, para hablar de una efeméride que estamos viviendo en Chipiona que no queremos que pase de noche. Juan Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Juan Luis, ¿podríamos decir que el 1 de noviembre puede ser una de las 3, máximo 4 fechas significativas Pues sí. de la historia de Chipiona? Quiero decir, fechas del calendario. Sí, pues sí. Junto con la Virgen de Regla, Claro. y quizá el 7 de julio, ahora que le estamos dando un poco más de resonancia. Sí. Bueno, cuando yo era chico, verá, de cuando yo era chico para acá han cambiado las cosas mucho, pero para atrás pues podían llevar siglos siendo exactamente igual. La fiesta más importante en Chipiona era el Día de la Virgen de Regla, el Día de Corpus y el Día de los Santos. El Día de los Santos históricamente quizás sea el hecho más importante que ha ocurrido aquí, ¿no? El maremoto de Lisboa afectó a toda la costa atlántica desde Lisboa hasta Gibraltar. No nos queremos o no nos queremos creer que eso puede volver a ocurrir. Es una cosa que los terremotos son cíclicos. De hecho, hace poco, menos de una semana o por ahí, ha habido uno cerca entre Córdoba y Sevilla. Ha habido uno bastante Importante, fuerte. sí, 4,7 Bastante creo que era. fuerte. Hace cuestión de 2 o quizás 3 años estuvo aquí un hombre que hizo una película que se llama La Gran Ola y hablaba de la posibilidad de que se vuelva a repetir una catástrofe de esta magnitud, y además que se aumentaría muchísimo más porque, por ejemplo, en el maremoto de Lisboa, lo que es la zona esta de Cádiz, murieron unas 2.000 y pico de personas. Pero eso no es nada comparado que si ocurriera con la misma intensidad hoy en día, porque hoy en día la gente vive en la costa. Antiguamente, el hecho de que en Chipiona murieran 2 solamente y además 2 mariscadores de corral era precisamente debido a que la gente no estaba en la playa, pero ahora ocurre un maremoto de ese tipo. Un día, digamos, de verano, o bueno, que ahora incluso en el invierno hay muchísima gente de fuera en Chipiona, y la catástrofe sería tremenda, y más si no estamos alertados de qué es lo que tenemos que hacer cuando eso ocurra. Bueno, pues en Chipiona, el 1 de noviembre de 1755, sucede un hecho que, si quieres, Juan Luis, brevemente vamos a contar el que era, porque a mí me da la impresión de que hay muchísima gente que, a pesar de todo, sigue sin conocerlo. Sí, sin conocerlo. Eso sucedió aquí. Claro. Hay una serie de connotaciones que hace que se vayan perdiendo este tipo de sucesos, ¿no? Por ejemplo, en la Cruz del Mar, antes, al bajar, había una placa donde se recordaba el maremoto de Lisboa. Esa placa, cuando en el año 2007, 2008 se restauró lo que es el paseo de la Cruz del Mar, pues remodelaron también la Cruz del Mar y se partió en 5 o 6 pedazos y se tiraron a los escombros. Bueno, pues hace cuestión de 2 o 3 años, Manuel Lorenzo Vidal, el Pavo, Sí. conocido por todos, pues poco antes de morir me dijo: Juan Luis, yo tengo los restos de esa placa que se podrían restaurar. Si tú lo quieres y la asociación, digo, pues nosotros estamos dispuestos a recuperar todo ese tipo de cosas para Chipiona. Total, que lo tenemos restaurado y demás. Pensábamos de haberlo puesto el año pasado, incluso este año. Y ni el año pasado ni este año se va a poder poner porque está pendiente de una nueva remodelación de la calle Zasperal al llegar allí. Entonces ya buscaremos la fecha una vez que esté remodelado para colocar eso. Quiero decir con esto de que esas connotaciones parece que no, pero todo el que bajaba a la playa y leía eso, pues le recordaba que había sucedido un maremoto en 1755 y demás. Claro, al no haber información, pues la gente han perdido. Esto se une también al tema de Halloween.
Halloween era una fiesta, es una fiesta extranjera Sí. que la estamos importando con mucha facilidad y no me parece mal porque, bueno, es una forma de diversión de la gente y sobre todo de los pequeños, pero no debemos de olvidar nuestra fiesta de Todos los Santos, que era la conmemoración el día 1 de noviembre, además del maremoto, se celebraba la fiesta, digamos, de la fruta. En este tiempo, hoy en día hay fruta de cualquier tipo en cualquier época del año. En aquella época no, en aquella época un perillo, una manzana o lo que sea, si no era su tiempo, no lo había. Entonces se traían frutas, los comerciantes traían frutas de fuera y de otros sitios y las ponían en la calle, en fin, que había una fiesta en torno a esto, cosa que se está perdiendo. Sí, cada vez más, desde luego, y ya las instituciones están aprovechando también desde un punto de vista de gestión pública, la fiesta de Halloween y demás, y parece que Sí, va a acabar desapareciendo. Se mantiene en algunos sitios cosas muy interesantes, como la de Cádiz, de los mercados de Cádiz, que es fantástico porque claro, aúna la creatividad de la gente con el humor, que sí, también es muy importante, y con lo que decimos, con esos productos propios de esta época del año. También sirve eso para hacer turismo, porque la gente va, visita claro, y sí, conocen un poquito sí, más sí, de la idiosincrasia de la... Porque eso dice mucho del gaditano también, sí, ¿no? sí, sí, Igual que sucedería aquí. Bueno, Juan Luis, hablemos del hecho de 1755. ¿Se sabe a qué hora fue sí, la gran ola, para entendernos? aproximadamente lo que es el terremoto se produjo a las 10 menos 10 aproximadamente De la mañana. de la mañana. Eso, según los científicos y los historiadores y demás, eso tiene luego un tiempo en que se produzca lo que es el maremoto. Primero está el terremoto, el temblor Sí, de tierra, eh, que dicho sea de paso, se produce porque estamos en una zona sísmica muy importante, porque por aquí, a pocos kilómetros de nuestra costa, unos 30 kilómetros, 30 y tantos kilómetros, pasa la línea de la corteza terrestre euroasiática y se confronta con la africana, y eso hay un roce en que está constantemente, casi a diario hay pequeños terremotos, lo que pasa es que son imperceptibles. Pero cuando ya llega a una escala de 6, 7 y demás, ya empieza a ser peligroso. Y el maremoto de Lisboa, según cuentan, fue de 8 o 9 en la escala de Richter. Eh, entonces, es un peligro con el cual convivimos, que no es cuestión de meterle miedo a la gente tampoco, pero es cuestión de que la gente sepa qué es lo que deben de hacer. claro, estar informados. Juan Luis, esto sucede en toda la costa. Muchas poblaciones hicieron lo mismo que aquí en Chipiona, sacar a los santos, que es lo que tenían a mano Sí, sí. en aquella época. En todos sitios sacaron los santos y, y sin embargo solamente se ha conservado la tradición en Cádiz, con Nuestra Señora de la Palma en Cádiz, que se sigue sacando. Sí, en la Viña, que es el punto más Ahí bajo, está, la Caleta, que es el punto más justamente. bajo Y del en casco Chipiona, antiguo. el motivo, bueno, sabemos que este tipo de fenómenos, la Iglesia y la religión en su conjunto, aprovechaban para atemorizar a la gente, como que esto era un castigo divino, era algo que había mandado Dios para castigar, Para que la gente se portara para que mejor. la gente se portara mejor y demás. Entonces, en base a eso, eh, se tomó el suceso del terremoto. Entonces, ¿qué ocurre? Que como en Chipiona murieron muy poca gente, en realidad ninguno, porque en aquella época eh, Regla, que es donde se produjeron los dos muertos en Chipiona, fue en Regla, Ujú. pues en Chipiona no hubo fallecido ninguna y entonces quisieron hacer ver que era una especie de milagro que había tenido Dios o la Virgen de Regla o lo que fuese, bajo el punto de vista religioso, y en favor a eso, pues se conmemoraba todos los años el sacar la procesión. Bueno, ¿qué población tendría Chipiona en aquella época? Hay que diferenciar Regla de Chipiona, porque entonces estaban separadas, ¿no? Claro, entonces estaba separado. Regla Chipiona no. sería insignificante, ¿no? En aquella época. No era muy grande, ¿no? Chipiona podría tener, no calculo bien, pero Varios centenares de habitantes, supongo, ¿no? Más no. a los 1000 habitantes no llegaba.
A los 1.000 habitantes no llegaba. Lo tengo que tener anotado en algún sitio, pero vamos, no recuerdo exactamente. A los 1.000 habitantes no llegaba, quizás unos 900, una cosa así. Oye, se sacó aquí el Cristo de la Misericordia. Sí. Sin embargo, en el santuario no se sabe si sacaron algo o no. No, Lo sí. que sí quedó bastante destruido, ¿no? El santuario. No, sí, sí. Del También santuario sacaron hay allí. bastante noticias. De hecho, quería yo decir de que esta misma tarde voy a poner en mi página de Facebook, Sí, voy a poner todos los artículos que yo hasta ahora he escrito sobre el terremoto, que tengo por lo menos 5 artículos distintos. Entonces habrá alguna gente que habrán leído uno, otro que habrán leído otro, sí. pero los voy a poner los 5 para el que esté realmente interesado que se pueda informar. Y con respecto a reglas, tengo mucha documentación nueva. En regla se produjo el terremoto y fue, vamos, el maremoto fue, se notó más que aquí, porque lo que es el convento de Regla estaba sobre un promontorio, pero las olas subieron el promontorio de arena y entraron dentro del convento y lo que son las bodegas, el claustro, todo eso quedó anegado totalmente. Una vez que remitió un poquito las olas, porque las olas no es una ola que viene y se va para atrás y ya No, está, no sino da tregua. una serie de olas que duran entre 2 y 3 horas. Entre 2 y 3 horas van avanzando esas olas. Bueno, pues en Regla sacaron, en vez de sacar la Virgen de Regla, porque hace momento no iban a sacar, sacaron un crucifijo con el Lignum Crucis. El Lignum Crucis es un trozo Sí. del madero donde crucificaron a Jesucristo, que yo no tenía ni idea de que en Chipiona había un restito de eso. Después de eso no hay noticias, se habrá perdido. Cuando la exclaustración de Mendizábal, cuando los franceses y demás, no sabemos eso dónde está. Pero hicieron una procesión con ese cruz hasta el humilladero y hicieron lo mismo, hicieron una acción de gracia a la Virgen de Regla que los había salvado y demás. Aquí en Chipiona sale el Cristo de la Misericordia porque el Cristo era una imagen, supongo que la más importante que había. Claro. La más antigua era el Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de los Dolores, ¿no? Las más antiguas que había aquí, pero bueno, sí. no sé si en esa época existía la Virgen de los Dolores. Sí, existía. Sí, la Virgen sí. de los Dolores de 1600 y algo. Sí, sí. Muy antiguo. Mira, lo que quería decir con respecto al motivo por el que se saca el Cristo. Hay mucha gente, entre ellos hasta hace muy poco, yo se lo comenté a los de la Hermandad del Cristo, el Cristo de las Misericordias, entre otras cosas, es que a veces cuando se hablan de los patronos de los pueblos, tenemos que la Virgen de Regla es la patrona de Chipiona y que San Miguel es el patrono de Chipiona. Pero en esa época el Cristo de la Misericordia también era patrono de Chipiona. Es decir, que el motivo por el que sacan al Cristo es porque había una devoción enorme al Cristo porque era el patrón. ¿Siempre ha estado el Cristo en la capilla, en la ermita, para entendernos? Sí, siempre ha estado en la ermita. Siempre, ¿no? Ha sido... Desde que se construyó siempre, vamos, que se realizó estuvo siempre en la ermita. Y ahí se une la leyenda, porque hay que tener en cuenta que el Cristo tiene su historia y tiene la leyenda, que son unas informaciones que están ahí, que han ido corriendo de boca en boca. La tradición oral las ha mantenido, pero que no hay datos para decir que están fundamentadas. Y está la leyenda esa famosa, vamos a contarla, ¿no, Juan Luis? Para que la gente lo sepa. Un escultor que llegó, se encerró en una especie de bodegón que era entonces la ermita. ¿Se llamaba calle Piedras o calle Piedra? ¿Se llamaba esta calle? La calle Ferodomero. Pedraza. Pedraza. Calle Pedraza se llamaba entonces la actual Fray Baldomero. La calle de las Flores, para entendernos. Sí. Y en el mismo sitio aproximadamente donde está la capilla ahora, dicen que llegó una persona de fuera. Yo he estado estudiando sobre el tema ese y parece ser que la ermita estaba un poquito más hacia donde estaba el colegio de... al principio de la calle de las Flores, ¿no? De Regla. Para saliendo ya de la plaza. Sí, porque donde actualmente está la ermita, si nos fijamos, entre la casa parroquial y lo que era el colegio de los frailes, hay una especie de callejón, o por lo menos lo había, una especie de callejón que daba a la calle larga. Y entonces en medio estaba metida la ermita. Es lógico también que con el paso del tiempo hubiera cambiado de ubicación y demás. El tema de Chipiona, yo cuando me pongo a hablar me van saliendo una cosa detrás de otra. Vamos a contar la leyenda, Juan Luis, y tú me dirás si tiene algún dato de verosimilitud. Sí. La leyenda de una persona de fuera que llegó a Chipiona y se encerró en un almacén, parece que había ahí. Pidió una serie de herramientas y comida para pasar X días y demás. Y cuando pasaron
no sé si fueron 6 o 8 días, desapareció, nadie supo dónde estaba, y cuando entraron la gente se encontraron con la imagen del Cristo. Esa es la leyenda. Ahora, por otro lado, hay indicios de que puede pertenecer a la Roldana o a la escuela de a la escuela de la la Roldana. prestigiosa escuela de la Roldana, porque es una imagen de un valor sí, artístico. Sí, la verdad, yo he visto muchísimos que no Cristos, somos conscientes de ello. Es consciente la gente que viene de fuera. Justamente. Eso a veces yo me da un cierto modo coraje, porque veo que valoran más la gente de fuera lo que es la imagen del Cristo que en los mismos chipioneros. La categoría artística que tiene. Es fabuloso. La gente de fuera, y sobre todo de Sevilla, que son muy entendidos, son muy capillitas, son muy entendidos en imagen, y eso, cuando ven la imagen del Cristo, no ponen tasa ninguna. Además, se muerden la lengua como diciendo que ve el pedazo de Cristo que tiene esta gente, porque es que supera a muchísimos de los de Sevilla. Juan Luis, por terminar de hablar del Cristo, me gustaría decir, actualmente, ¿qué nombramiento tiene el Cristo dentro de la localidad? Porque era alcalde perpetuo también. Sí, alcalde perpetuo. Sí, alcalde perpetuo. Lo de patrono no se mantuvo. Sí, pero tampoco... Bueno, no se ha derogado, por así decirlo, tampoco se ha ¿no? derogado, por lo tanto sigue siéndolo. Sigue siéndolo. Para mí sigue siéndolo, porque mientras que no se derogue... Bueno, pues Chipiona tiene 2 patronos y una Claro, patrona. Claro, porque yo encontré en el ayuntamiento, cuando estuve trabajando en el ayuntamiento, en el archivo, encontré un acta donde, con motivo de una epidemia grande que hubo en Chipiona, dice, vamos a sacar a los 3 patronos de Chipiona en procesión. Entonces sacaron la Virgen de Regla, San Miguel y el Cristo. Nuestra Señora de la O ha sido también patrona durante una época. ¿Fue? De eso ha habido siempre, en cierto modo, un poco de polémica contra esto. Sobre los años 60 o por ahí, estando don Ángel Romero Castellano de párroco, don Ángel lo que intentó hacer es titular de la parroquia de Nuestra Señora de la O a la Virgen de la O, pero titular de la parroquia, no quiere decir eso que sea patrona. Y la gente empezaron a creer que era la patrona. Hasta entonces no se había estudiado. Sabíamos que la Virgen de Regla se decía la patrona, pero no habíamos encontrado ningún documento. En 1981, José Florido Ríos, que estaba entonces de Consejero de Cultura, que fue casi el que me inició a mí a las indagaciones en el archivo municipal, encontró un documento de 1600 y algo, 1680 creo que es, en el cual se ve el acuerdo de pleno donde el ayuntamiento acuerda que la Virgen de Regla sea la patrona. Sin embargo, como ese documento era desconocido, con lo que ocurre muchas veces con la historia, pues en 1980 y tanto, no, quizás antes de que José Florido Ríos, el ayuntamiento volvió a nombrar a la Virgen de Regla cuando ya estaba nombrada patrona. Sí. Esas cosas que pasan algunas veces. Sí. Vamos a decir en Claro, los ayuntamientos, se olvida. incomprensible. Yo a veces, en este aspecto, yo trato de tener siempre una relación de todos los hijos predilectos de Chipiona, de todos los hijos adoptivos, de todos los actos que se van haciendo, de todos los nombramientos de calle y eso, porque es que llega el momento que hay que cambiar una calle, la cambian y ni siquiera se pregunta quién es este. Por lo menos vamos a enterarnos quién es antes de quitarle el nombre. Sí, a orar con conocimiento de causa. Juan Luis, un último apunte. La Hermandad del Cristo en el año 54 es cuando, por así decirlo, empieza a funcionar, pero existía ya de antaño. Sí, hay documentación muy antigua de la Hermandad del Cristo. La familia Florido, Cristina Florido, me dejó un documento y ya en 1500 y algo existe una Hermandad del Cristo. Es decir, que la Hermandad del Cristo es muy, muy antigua. En la época, bueno, en la que se creaban las hermandades, los gremios, claro, ¿no? Claro. Al final de la época medieval, ¿no? Ya. Bueno, pues Juan Luis, muchísimas gracias por ilustrar un poquito también a la gente que nos escucha, y encantamos a todo el mundo a seguir tu página de Facebook, ¿no? Sí, porque voy a ponerlo esta tarde o a lo mejor ahora por la mañana cuando llegue a mi casa. Y animar a la gente a que conozca la historia, es bonito. Claro. Y muy importante,
contárselo en la medida de lo posible a los chavales más jóvenes, a los niños, para que estas cosas sigan sabiéndose, para ¿no? que sigan sabiéndose y a la vez ellos los transmitan a otras generaciones. Claro, después le pongan cariño y en el futuro pues salga gente que se preocupe por mantener su historia, porque no vamos a estar aquí nosotros toda la vida, ¿no? Quería decir una cosa, hay gente que en el tema religioso a lo mejor son un poquito que no sean creyentes o lo que sea, y es que hay que diferenciar lo que es el tema religioso de lo que es el tema histórico. Esto del Cristo están mezcladas las dos cosas. Entonces, no porque se hable de que como un posible milagro, la gente dice, No bueno, eso será o no será. No, bueno, lo religioso, lo social está claro, mezclado, lo claro. histórico, lo patrimonial, todo Justamente, va unido, ¿no? justamente. Entonces hay que saber diferenciar una cosa de la otra y cada uno que tome o que acepte sus creencias. Muchísimas gracias. Recordando el 1 de noviembre, que cada año estaremos por aquí nosotros, por lo menos para insistir en la medida de lo posible, para que esta fecha siga estando presente, bueno, pues en la memoria de los chipioneros y de la gente que quiere en esta tierra. Muchas gracias, Juan Luis. Vale, muchas gracias a ustedes, como siempre.